Hola, ¿qué de nuevo mis pequeños rayitos de sol? Yo soy Dani y como pudieron ver en el título de este video, ahora les voy a presentar varios libros que ninguno es nuevo, todos son libros que ya he mencionado antes, pero son libros que por alguna u otra razón significaron algo muy importante en mi vida y en mi camino de lectura. Así que tomen un cafecito, tomen un tecito, tomen, no sé, palomitas o algún pastelito, algo que quieran comer y siéntense conmigo a escuchar este chismecito, o si ustedes me ponen nada más de ruido de fondo mientras hacen otra cosita, pues pónganme de ruido de fondo. Y ahora sí, vamos a empezar. Estos libros no tienen un orden particular, solamente es como los voy sacando de la pila que tengo aquí debajo de mí. Y algunos no los tengo conmigo en físico. Creo que se quedaron en casa de mi padre, así que no se los voy a poder mostrar en físico, pero les voy a estar mostrando algunas imágenes junto a mí. Y el primero, de hecho, es un libro que no tengo conmigo, que es uno de estos libros que significó para mí esto de contar historias de maneras distintas, no solamente en libros escritos. Y estoy hablando de Thornhill, que es un libro que de hecho está clasificado como un libro para niños de 12 años en adelante. Y esta es la historia de esta niña que se muda con su padre a una casa, y detrás de la casa de ella hay una casa antigua, preciosa, pero que está muy abandonada y se considera que es peligrosa. Y en esa casa encierra la historia de una niña que sufría bullying, entre otras cuestiones, y que al parecer se quedó dentro de la casa y nunca salió. Y vamos viendo a lo largo de este libro cómo se va contando la historia tanto de la niña que se quedó en esta casa misteriosa, como de la niña que está descubriendo pistas y misterios sobre la historia de esta otra niña anterior. Todo de manera tanto visual como leída, porque por un lado tenemos el diario de esta niña súper misteriosa y por otro lado tenemos dibujos que nos van contando como a manera de historieta, pero sin diálogos, el resto de la historia. La verdad fue un libro que cambió la manera en la que yo vi las historias y pensé en contar yo misma mis propias historias, quizás de otra manera. Entonces, si no lo han leído, si no se lo han encontrado por ahí, se los súper recomiendo. Vamos a cambiar un poco la situación y les voy a mostrar un libro en físico. Y ahora voy a hablar de El secreto de la boticaria de Sarah Penner. Este fue un libro, no es como que el primer libro, pero ha sido uno de los libros de ficción histórica que más me han gustado. Y este es el libro por el cual como que me convencí a mí misma de estudiar otra carrera, que pronto les voy a traer ese chismecito por mis redes sociales, que si no me has ido a seguir ahí, ¿qué esperas? Se los voy a dejar aquí en pantalla para que me vayan a seguir. Y esta es la historia de esta chica que no recuerdo si se iba a casar o creo que se iba a casar, pero finalmente creo que el novio le hizo la porquería, ya saben. Y ellos tenían planeado que iban a ir de luna de miel a un viaje a Londres, me parece. Total que no se casa y ella no quiere cambiar los boletos para ese viaje, entonces se va a Londres solita y se encuentra con estas personas que buscan cosas en el fango de... Ay, ¿cómo se llama el río de allá? Se me fue. El Sena es de Francia. No puedo creerlo. ¿Cómo se llama el río de Londres? 2 horas después. El Támesis. Están buscando en, pues, lo que es como que el fanguito o la arenita del río, tesoros que muchos de esos son de otras épocas, de cosas que ha tirado la gente en otras épocas y han terminado ahí en la orilla. Le llaman mudlarking, creo, les voy a dejar la palabra por acá. Y ella, pues, como no tiene un plan establecido, decide decir, ¿por qué no? Vamos a ver qué me encuentro. Y se encuentra esta botellita chiquita que en la parte de abajo, en el fondo, tiene como el dibujo de un osito. Y se pone a investigar qué es eso, y es cuando nos encontramos con la historia de esta boticaria, que lo que ella hacía era darles como escapes a estas mujeres que estaban casadas o que estaban en situaciones muy problemáticas y de riesgo, ya fueran, como les digo, esposos o hijos
o amantes que las estuvieran chantajeando o que coartaran sus libertades de alguna manera, o jefes incluso, y les daba estos venenos en estos botecitos. Y creo que ya les estoy contando toda la historia, les estoy mega spoileando, pero obviamente la parte importante de este secreto de la boticaria no es que vendiera o no los venenos, sino qué es lo que pasa con ella. Por eso es que les cuento lo de los venenos. Pero este fue el primer libro que me hizo darme cuenta de lo mucho que me gustaba la historia, lo mucho que me gusta investigar cosas y leer cosas que ya pasaron hace muchísimos años. Y fue el libro que me hizo entender por qué me gusta tanto la ficción histórica y que claro que me encantaría algún día descubrir una historia así increíble, hacer un libro, ya sea como metiéndole yo de mi cosecha o no. Este libro me ha encantado y hay otro libro de esta autora que se los voy a dejar por acá. Todavía no lo consigo, pero me llamó mucho la atención también. Y si no han checado El secreto de la boticaria, se lo súper recomiendo. Otro libro que no tengo conmigo en este momento, pero que sí que lo tengo, es Misery de Stephen King. Y sé que muchos se van a extrañar de que haya un libro de terror en este listado, pero es que Misery es la historia de Anne Wilkins, que ella es la fan número 1 de este autor súper famoso, y ella va incluso hasta lo inimaginable, que es secuestrar al autor, romperle las piernas y tenerlo ahí con ella para que le escriba a ella su propia historia. Está loquísimo y es súper aterrador de leer. La verdad es que si hay momentos donde se te encoge el corazón y donde crees que algo terrible va a pasar, y a veces pasa y a veces no pasa. Pero una de las razones por las que este libro me cambió fue porque había muchas cosas que el autor describía mientras estaba como que en estos tiempos muertos donde ella lo drogaba para que no se muriera del dolor. Y la manera en que describía esas emociones eran cosas que a mí me estaban pasando en ese momento o cosas con las que yo me sentí identificada. Y por eso Misery se convirtió en uno de mis libros favoritos. Y en un libro que yo muchas veces le tomo como pequeñas capturas y se las envío a las personas para que entiendan más o menos cómo me estoy sintiendo o cómo me sentí en algún momento. Entonces, Misery, súper buena recomendación del super rey Stephen King. Si no lo han leído, vayan a leerlo. La película con Kathy Bates también es súper buena. Pero eso es lo que tengo que decirles sobre Misery. Y un libro que es totalmente de no ficción, que cambió mi vida para bien, aunque todavía tengo mucho camino que recorrer en ese sentido, es What the Fuck con el SAT de Paulina Caso. La verdad, este es un librazo para todos aquellos que ya tengan más de 30. Es más, si tienes 25 todavía diría que te lo recomiendo porque tiene muchas definiciones muy buenas de lo que es el SAT, lo que es el IVA, de la situación de invertir, no invertir, de qué onda con Hacienda. La verdad, yo recomiendo mucho este libro. A mí me ayudó muchísimo a entender más o menos la situación fiscal y todo eso. Ya les digo, todavía tengo mucho camino que recorrer. A veces sí solicito ayuda de un contador porque pues yo no le sé tanto esos temas. Pero si tú estás como abriéndote en el mundo adulto y estás empezando a ver todas estas cosas del SAT, te súper recomiendo este libro. Quizás no todo mundo que ve este video lo sepa porque noto que me ven más personas de las que están suscritas, así que vayan a suscribirse en este momento. Abajo está el botoncito, píquenle y a la campanita de junto para que YouTube siempre les avise cuando suba nuevo video. ¿Y por qué digo esto? Porque los que ya sean viejos en mi canal van a saber que yo tengo una condición que me fue diagnosticada hace bien poquito tiempo. Tengo un video sobre eso, se los voy a dejar aquí arriba. Y el primer libro que yo leí, que tenía que ver con salud mental y con este tipo de neurodivergencias que hoy en día ya cada vez son más visibles y más aceptadas, pero que hace mucho tiempo no lo eran. Es este libro de Won Pyun-son que se llama Almendra. Este es un libro de un autor coreano, de una autora coreana, y que para mí fue increíble ver que lo tradujeran al español y estuviera en una librería en una ciudad como la mía, que realmente es bastante pequeña. Este libro nos habla de Sunje, que él nació como con esta amígdala, que es algo que tenemos en nuestro cerebro más pequeña
y por eso no expresa emociones y sentimientos de la misma manera que las otras personas. Y esta partecita, esta amígdala, parece una almendra y por eso el libro se llama así. Y te lo cuenta como si él fuera un monstruo, y otro chico que también sale en este libro, que es como todo lo contrario, como que él siente muchísimo las cosas, pareciera que es como otro monstruo, pero realmente no, o sea, son niños que están creciendo y que obviamente hacen ciertas cosas que son como muy cuestionables, pero que tienen mucho sentido en el reino de apenas estamos descubriendo nuestro lugar en el mundo. Este libro me gustó muchísimo, como pueden ver está súper marcado, tiene un montón de papelitos porque hubo muchísimas frases y cosas que me gustaron. Y no que yo tenga lo mismo que este chico tenía, alexitimia es lo que él tiene, sino que ver un libro que habla sobre temas de salud mental me pareció algo increíble y me cambió para bien. Me hizo sentir que no estaba sola en estos temas y que hay un poco de visibilidad. Claro que hace falta mucha más visibilidad. De hecho, hasta el momento no he encontrado un libro donde el protagonista tenga TDAH como yo. Pero sí, oigan, si no encuentran un libro, creo que es momento de escribirlo. Entonces sí, quizás en un futuro escriba un libro sobre eso, pero mientras tanto les súper recomiendo Almendra porque es un súper libro. Otro libro que me cambió para bien, que es un libro del que ya les he hablado en este canal 1000 veces, es Frankenstein de Mary Shelley. Es un libro que tiene más de 200 años y que hasta la fecha sigue teniendo cada vez más fans porque es un libro que te habla sobre descubrirte, sobre el abandono, sobre a veces querer alcanzar más cosas de las que puedes permitirte soportar. Entonces creo que es un libro súper bueno. Aquí les estoy mostrando mi versión más nueva en esta colección porque yo colecciono libros de Frankenstein. Es un clásico por algo, realmente se los recomiendo mucho. Si ustedes tienen miedo de leer clásicos y sienten que son muy difíciles, creo que Frankenstein es un buen libro para empezar. Ojo, este está en inglés. Quizás si no has empezado a leer en inglés, esto sea un poco difícil. Entonces, consigue una copia en español. Hay muchísimas, de muchas editoriales, muchas ediciones. Te lo recomiendo muchísimo. Y en mi caso siento que me cambió por lo mismo, porque explora muchas emociones humanas que son un poco incómodas, pero lo hace de una manera súper bella que te hace sentir como que no estás solo y que realmente alguien más entiende lo que sientes. Hablando de entender lo que sientes y de cosas adolescentes, un libro que en su momento sentí que incluso me salvó fue Entrevista con el vampiro de Anne Rice. Yo este libro lo leí más o menos a la par de cuando fue la época de Crepúsculo, que ya saben que todas estábamos súper enamoradas de Edward Cullen, o había también Tim Jacob, claro que sí. Pero en esa época yo me acabé los libros de Crepúsculo súper rápido. Todavía no salía la película de Eclipse y yo ya me había acabado Amanecer. Entonces yo necesitaba seguir leyendo sobre vampiros. Y fue cuando me encontré con las crónicas vampíricas de Anne Rice, empezando por Entrevista con el vampiro. Y esta es la historia básicamente de Luis, que se encuentra con este vampiro Lestat, que le dice: te voy a dar la oportunidad que yo nunca tuve. Y obviamente esa oportunidad es decidir si ser un vampiro o no. La película, porque la serie no la he visto y no me llama mucho la atención, pero esos son otros temas. Pero la película de los 90s, donde sale Brad Pitt y Tom Cruise, modifica la cuestión por la que Luis se vuelve vampiro originalmente. En el libro es un poco distinta, pero básicamente tenemos este Luis que sufre demasiado, y a este le está súper divertido, que le dice: vente, sé un vampiro conmigo, diviértete un rato. Y Luis dice: ¿por qué no? Pero se va a dar cuenta que las cosas no van a ser como él pensaba que iban a ser. Les digo, en su momento pues yo era una adolescente así súper angst, súper sufro porque la vida es terrible y nadie me entiende, pero encontré personajes que sí me entendían y que iban muy bien con todas estas obsesiones y cosas que uno siente cuando está adolescente. Así que si tienes un hijo o una hija adolescente, creo que este libro es bastante bueno.
Si no has leído las crónicas vampíricas de Anne Rice, también te las súper recomiendo. Y es un libro que, por suerte, no está hecho única y exclusivamente para seres adolescentes que sienten demasiado, sino que es un libro normal que pueden leer desde adolescentes hasta personas grandes y pueden disfrutarlo igual. Así que otro que me super cambió la vida y que se convirtió en uno de mis favoritos. Y esos son los libros que me cambiaron la vida de alguna u otra manera. Me encantaría que ustedes me dejaran en comentarios libros que hayan tenido un impacto en sus vidas, así como estos los tuvieron en la mía. También díganme, ¿conocen alguno de estos libros que mencioné? ¿Alguno de ustedes les cambió la vida también otro de estos libros? ¿O sienten que pueden pasar de ellos y que hay libros mejores allá afuera? Me encantaría que me contaran todas estas cosas en comentarios y no se les olvide picarle al botoncito que dice suscribirse y a la campanita de adjunto, porque así se enteran de todos los videos que subo todo el tiempo en mi canal. Hay videos los miércoles y los sábados, así que vayan a picar esa campanita. Y para cuando no hay video están mis otras redes sociales que les voy a dejar en pantalla para que chequen el contenido que hago por allá. Ahí les comparto un poquito más de mi día a día y de otras cositas, entonces vayan a seguirme por allá también. Yo los veo la próxima semana con otro video. Bye bye.